Hola, buenas. Bueno, aquí estamos comenzando una transmisión en vivo de Conciencia Orgánica. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Bueno, vamos a ir esperando un poquito, pero les voy a ir contando un poco de qué se trata este encuentro, qué finalidad tiene, de dónde viene la idea. Y bueno, les cuento que estaba realmente programado para hoy una clase de YouTube donde íbamos a seguir profundizando en todos los temas que veníamos trabajando, que veníamos charlando, compartiendo desde Conciencia Orgánica. Pero bueno, debido a problemas técnicos, ahí tuve un problema con la computadora, que la tuve que mandar a arreglar. Así que la verdad que estaba bastante insegura con otra máquina que tengo para hacer la transmisión, que no estoy tan canchera, y dije, bueno, no me voy a complicar mucho, me parece que podemos seguir charlando de todas las cosas que venimos hablando desde Instagram, desde otra plataforma, podemos ahondar desde otro lugar, ¿no? Hablando un poquito de estos conceptos, pero desde la experiencia personal, desde un poco lo más propio, ¿no? de cada uno, que es la experiencia de vida de uno. Ahí estamos. Entonces surgió esta idea. Dije, vamos a seguir hablando un poquito de la esencia de este concepto tan fundamental, ¿no? Que es el ser interno de cada uno. Pero bueno, dije, vamos a seguir ahondándolo. A ver. Las propagandas acá de YouTube. Dije, bueno, vamos a seguir ahondando un poquito sobre estos temas, pero desde otro lugar. Así que bueno, ahí está la invitación. La idea hoy es justamente esa, compartir desde estos temas, pero un poco contarles mi experiencia, mis momentos de conexión, lo que se fue elaborando y resignificando a partir de los años. Bueno, obviamente es muy poco, ¿no?, lo que uno puede ir ahondando desde estas plataformas, pero bueno, es muy importante porque de alguna forma al tener un sentido más profundo todo esto que compartimos, que tiene que ver con ampliar la conciencia, ¿sí?, que tiene que ver con que el ser humano pueda acceder a otros potenciales que están ocultos, vamos a decir, para el promedio de la población. Entonces, bueno, esto es realmente lo que muchas personas hoy en día están compartiendo, están resonando, ¿no?, cada uno desde su conocimiento. Y esto es muy interesante, ¿no?, porque si bien, bueno, podemos ver que hay mucha información, que hay muchísimas terapias, que muchas personas van informándose, formándose y ofreciendo todo este conocimiento. Y bueno, muchas veces eso puede dar mucha incertidumbre, ya no existe un solo, ¿no?, que esté regido por solamente un tipo de conocimiento, sino que empezamos a ver que el conocimiento es diverso y que muchas personas pueden acceder a él y compartirlo. Entonces, claro, nos va cambiando totalmente el paradigma, ¿no? Pero creo que es muy importante que podamos observar eso, ¿no?, y comenzar a comprender ahí que lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Todos vemos, ¿no?, el fenómeno de las modas. A veces creo que se puede ver más fácil en aquello que no es aprobado, ¿no?, por ciertos poderes sociales, por ciertos grupos, porque bueno, se generan muchas modas, pero tal vez aquellas que son aprobadas por grandes grupos o grandes medios no se ven como modas, ¿no?, se ven como tendencias. Y sí ocurre que cuando se empieza a dar un movimiento colectivo, un cambio de conciencia, muchas veces se lo caracteriza como una moda, ¿no? Y puede haber una parte de esto, de lo que es la masa
y lo que es seguir con la corriente. Pero realmente yo creo que acá hay algo más profundo, porque puedo observar que cada persona va trayendo, ¿no?, como un registro a nivel espiritual, a nivel del alma, y realmente se va encontrando con información, con conocimiento, con experiencias, que realmente lo que van a hacer es confirmar ese registro que lleva interno. Entonces vamos a ver que hay un montón de personas que están ofreciendo conocimiento y decimos, wow, cuánto conocimiento que hay, cuántas técnicas que hay, cuántos métodos que hay, y cuál es la verdad realmente. ¿Quién nos puede decir, ¿no? ¿Quién nos puede confirmar cuál de todas estas es la verdad? Y bueno, realmente no existe, ¿no? Podemos agarrarnos de algún discurso, pero tiene mucho que ver con la experiencia, con uno pasar por la propia experiencia todo este conocimiento, y realmente darnos cuenta de que las personas que están ofreciendo y compartiendo todo su conocimiento, lo que están haciendo en realidad es activar esa sabiduría, ¿no?, ese registro en su interior. Y a partir de activarlo y tener esa confianza, realmente lo que empezamos a hacer es a permitir que los activen su propia conexión, que no dependan de otro, ¿no?, para acceder a este conocimiento. Bueno, hola a todos, buenas a todos los que se van sumando, los que van ahí saludando. Gracias por estar ahí, gracias por estar presentes. Bueno, estaba ahí comentando un poquito, ¿no?, como una introducción, muchos temas, bueno, que se pueden relacionar, pero la idea es hoy hablar un poco, ¿no?, de las experiencias personales, siguiendo con esta temática de lo que es la esencia, de lo que es la conexión con la propia esencia divina. Sí, o sea, el concepto de la esencia, lo que representa la esencia, obviamente es un contenido, ¿no? Un contenido interior a una forma exterior, ¿no? La forma sería como un envase, como algo que realmente es un complemento de ese contenido, porque vamos a decir que lo delimita, ¿no?, y le da una cierta direccionalidad, unas ciertas tendencias, pero detrás de eso hay una información comprimida, ¿no?, que es una esencia. Entonces, bueno, todo tiene una esencia, todo tiene una información interna, ¿sí? Y cuando hablamos del ser humano y hablamos de esa esencia, podríamos hablar del alma, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos específicos y vamos a profundizar en metafísica, vamos a ver que el alma realmente es otro tipo de envase, ¿sí?, como es el cuerpo físico. El cuerpo físico es un envase que contiene toda esta información de linaje, de memorias biológicas y de memorias álmicas, y luego tenemos distintos envases que son más sutiles y no tan materiales como el físico, ¿no? Tenemos envases del cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, y digamos que el alma también es un envase, ¿no? Sería lo que podemos llamar yo soy. Es un envase de niveles superiores, pero que realmente contiene mucha más de la carga de la esencia divina de la que contienen los envases más densos. Entonces la esencia, bueno, es un concepto que está muy cerca de lo que sería el alma, esta esencia divina, pero es aún más anterior, más sutil, ¿no?, y de alguna manera más completo, ¿sí? Entonces, bueno, veníamos hablando de esto, estuvimos compartiendo por YouTube algunas clases sobre lo que es el ser. Vamos a hacer un repaso, pero recordemos que cuando hablamos del ser, ese ser fundamental que todos somos, ¿no?, y al que podemos acceder, esa conexión con ese ser eterno, anterior y trascendente, bueno, ese ser en realidad es un ser único, ¿no? Nosotros, en esto de los conceptos, las palabras, que a veces marean y confunden un poco, pero bueno, son como las pistas para ir como sintonizando con estas comprensiones, ¿no?, que realmente no van a ser las palabras, pero las palabras nos van como guiando, ¿no? Bueno, y solemos creer que el ser, cada uno tenemos nuestro ser, y el ser es un ser único, ¿sí? Esto es lo que nos cuentan las distintas filosofías, las distintas escuelas esotéricas. Bueno, y como les decía recién, si bien uno puede acceder a esta sabiduría, informarse, es muy importante, digamos, activar ese conocimiento,
pero luego nosotros tenemos que comprobarlo, ¿no? Tenemos que pasarlo por la propia experiencia, ¿no? Y ahí viene la parte del recuerdo, ¿no? Yo puedo decir que esa fuente primordial, ese 0-1, es una información que nos viene de muchas culturas, que se repite. Puedo decir que me resuena, pero también puedo decir que recuerdo esa conexión, sí, que hay algo interno que tiene una certeza y una convicción que ese es su origen, ¿sí? Entonces ahí ya la información que uno puede transmitir tiene otra vibración, porque uno está hablando desde lo que uno siente y lo que uno recuerda, ¿sí? Pero bueno, cada uno tiene justamente que ser inspirado a ese proceso de reconocer ese ser más profundo que reside en todos nosotros, que nos conecta, ¿sí? Y que, bueno, nos hace seres multidimensionales. Bien. Así que, bueno, me tomo un matecito antes de seguir, uno más completo. Gracias a todos los que están ahí. Espero que estén pasando un lindo domingo acá en Argentina. En La Plata estamos en otoño. Es un otoño muy amoroso, muy cálido, muy suave. Y bueno, la verdad que si bien la energía puede estar un poco intensa, pueden haber algunas ráfagas, pero la verdad que se siente esta energía pisciana, esta fluidez, esta conexión. Y bueno, y nos dan ganas también de compartir, ¿no?, esta información una vez que la vamos pasando por el cuerpo y elaborando. Así que bueno, entonces recordemos que siempre hablamos de un ser único, un ser fundamental, un ser que nos trasciende a cada uno de nosotros, y de ese ser, vamos a decir, fundamental, que muchas veces podemos nombrar como divinidad, Dios, ¿no?, el universo, la fuente, el gran misterio, ¿no? Podemos ponerle distintos nombres que nos resuenen, ¿no?, y que engloben todo lo que representa para nosotros. Esa totalidad, vamos a decir, que se extiende a sí misma, ¿sí?, para poder conocerse, ¿no? Es un poco lo que en numerología vemos como el 1, ¿no?, que se convierte en el 2 para poder autopercibirse, ¿sí? En el número 2 estaría esa dualidad del objeto y del sujeto. Entonces esta fuente lo que hace es extenderse de sí misma. Esto es lo que a veces conocemos como fractales, ¿no? Pero realmente es esta esencia, este código que se va alejando de su origen y va, digamos, vamos a encontrar una palabra que sea como sumergiéndose, podría ser, ¿no?, como insuflando la materia, se dice. Es como que va trascendiendo de ese origen hacia planos que van siendo cada vez más densos, ¿sí? Entonces tenemos distintos niveles que nosotros en el planeta Tierra obviamente experimentamos uno de los niveles más densos, pero a nivel universal vamos a entender que hay dimensiones y también se llaman niveles de materia, ¿no?, como densidades, ¿no? Entonces tenemos densidades sutiles y densidades más materiales, más físicas, que es en la que nos encontramos nosotros. Y esta esencia, ¿sí?, que proviene de esta fuente, va a ir experimentándose en cada una de estas densidades con un envase correspondiente a dichas densidades, ¿no? Entonces, en densidades más sutiles, los envases son de otro tipo. Nuestra mente tal vez le cuesta, ¿no?, poder acceder a esa idea, porque trasciende mucho los límites de la materia, por supuesto. Bueno, y ahí es donde nos sirve mucho la literatura. Obviamente hay mucha canalización, ¿sí?, de estos reinos, que muchas veces se tradujo a través de metáforas, y posteriormente, más en lo moderno, en estas épocas, se traduce muchas veces como novelas, ¿no?, como ciencia ficción, hasta como pueden llegar a ser las animaciones, ¿no?, las obras de arte audiovisuales, como pueden ser series o películas, porque bueno, es muy difícil poder realmente darle un lugar a esto, ¿no?, cuando nosotros en nuestra realidad y en nuestra experiencia
estas realidades no son posibles. Entonces la ciencia ficción y la metáfora, la poesía, el arte, ha sido una forma de poder manifestar en este plano esas experiencias. Cuando nosotros empezamos a tener contacto muchas veces con esta información, con libros, con canalizaciones, se activan en nosotros estas memorias porque ya hay algo que nuestra mente dice, ok, me lo puedo imaginar, lo puedo procesar. Y bueno, por eso mismo muchas veces quienes están preparados para ello y de alguna manera han permitido, ¿no?, que se dé esa conexión con esa información, empiezan a recibirla, ¿sí? Pero ya tiene que haber una forma de traducirla. Ha habido excepciones, obviamente, de personas como pueden ser profetas, como pueden ser grandes canalizadores de las distintas épocas, que, bueno, han tenido la excepción de poder traer una información que en su época no era para nada comprendida y de tener esa convicción y esa certeza, esa carga vibratoria, ¿no?, para poder traerlo y más allá de lo que no podía ser aceptado en su época, ¿no?, y en otras épocas donde las programaciones y las limitaciones eran mucho más contundentes, ¿sí?, a nivel social. Entonces, bueno, hoy en día vean la multiplicidad que tenemos, la apertura que tenemos y esta información que circula nos ayuda a nosotros a ir recuperando nuestra memoria cósmica, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos esta esencia, ¿no?, que proviene de la fuente, y esta esencia va trascendiendo, ¿no?, distintos niveles de experiencia, distintas densidades, ¿sí? Pero siempre hay algo que se mantiene, que es este código original, ¿sí? Este código original que obviamente es parte de esa totalidad mayor, que es la fuente de la creación, la fuente universal, pero que contiene, ¿no?, en predominancia algunos aspectos de esa fuente más que otros. Bien, entonces nosotros ya en las vidas humanas, ¿no?, en las experiencias terrenales, en las distintas encarnaciones, vamos conteniendo esta esencia, vamos trayendo esta esencia y recibimos obviamente un molde, ¿no?, que sería el avatar, que sería ese cuerpo que nos toca en esa vida, ¿no?, con una carta natal, con unas herencias biológicas, con unas herencias de linaje, ¿no?, con unas memorias genéticas particulares, ¿no?, que obviamente nuestra alma está eligiendo ese contexto para tener algún tipo de experiencia, ¿no?, que desde esos niveles superiores, que serían los niveles del yo soy, realmente considera que necesita integrar, ¿sí? Pero también esta esencia que trae, de alguna forma tiene como una misión, ¿no?, como un propósito de algo que quiere plasmar. Y un poco esas experiencias, ¿no?, que van a ser condicionadas por toda la memoria genética, todas las herencias de linaje, van a dar justamente las circunstancias propicias para que se desarrolle esa esencia y para que se plasme, ¿sí? Entonces, bueno, esto sucede en la vida de cada uno de nosotros, pero obviamente cuando no podemos verlo así, muchas veces trabamos constantemente este proceso, ¿sí? Y hay algunas esencias que han venido, ¿no?, con una carga de información, con una configuración, con misiones específicas para las eras y las épocas en que nacieron. Ahí estamos, se había cortado, parece. Bueno, vamos a ver hasta dónde se grabó, después lo vamos a chusmear. Bueno, entonces les decía que esto es lo que podemos ver, ¿no?, en los grandes maestros espirituales, en los grandes genios, que bueno, de alguna manera esa esencia venía con una configuración específica. También lo vamos a ver en los artistas, ¿sí? En los grandes artistas, esas estrellas que desde muy pequeños tenían marcado ese don, ese talento, y de alguna manera a través de su arte transmitieron un mensaje, ¿no?, con una vibración, generando un campo de frecuencia, ¿no?, generando unos armónicos que envolvieron a todo una masa, todo un colectivo, y generaron toda una plataforma conciencial, ¿no?, como puede ser Pink Floyd, los Beatles, como pueden ser distintas creaciones artísticas sobre todo, ¿sí? Pero también los grandes genios del pensamiento, de la filosofía, de la búsqueda, ¿no?, y de la comprensión del conocimiento, de la epistemología. Y bueno, obviamente
todas esas plataformas concienciales que se generaron también fueron, ¿no?, el terreno fértil para todas las conciencias posteriores que venían a encarnar, ¿no?, con una misión específica, pero que ya tenían, vamos a decir, todo un banco de datos cargado, ¿no?, en la conciencia humana, que sería toda una nube, ¿no?, de información que rápidamente podíamos ir activando, ¿no? Esto en mi experiencia propia lo puedo contar. Yo desde muy pequeña iba activando información que a través de mi experiencia, de momentos de conexión, de momentos en que se corría, ¿no?, este velo de memoria humana y podía acceder a cierta información estelar, cósmica o espiritual, descargaba una información que luego, en mi experiencia, ¿no?, sobre todo en mi carrera o profesión, ¿no?, como psicóloga, iba comprendiendo de que había todo un campo de información creado por todo un grupo de seres humanos que en épocas anteriores habían estudiado y sistematizado ese conocimiento que a mí me llegaba de forma totalmente intuitiva y que tenían como un grado de certeza para mí y que, claro, al encontrar la información yo confirmaba, ¿no? Pero evidentemente es que al estar esta información ya, digamos, configurada, ¿no?, como implantada en el campo de conciencia, uno la puede sintonizar, ¿no? Así que bueno, entonces, bueno, resumiendo un poquito lo que les decía, que es todo lo que veníamos hablando, podemos ver, ¿no?, que está esta esencia en nosotros, ¿sí?, que de alguna manera trae una información de nuestro origen, que no se modifica, ¿sí?, y que tiene, digamos, virtudes o cualidades de la divinidad. Pero que, claro, en cada avatar, en cada molde humano que nosotros vengamos a encarnar, ¿no?, a darle vida a esa forma, vamos a tener ciertas características, cualidades a través de las cuales vamos a expresar esa esencia. Pero bueno, ahí está justamente plasmado muy, muy claramente el tema del contenido y la forma, ¿sí? El yin y el yang, ¿no? Bueno, el yang en este sentido sería la esencia y el yin sería la forma, en el sentido más taoísta, ¿sí? Pero bueno, también después nosotros tenemos que utilizar la energía yin para plasmar esa esencia a través de la forma, ¿sí? Así que bueno, la energía femenina en este sentido, la energía de la forma, es muy importante en la materia, es muy importante. Pero necesitamos comprender y conectar con esa esencia. Siempre va a haber un contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hablar un poquito de esto antes de ir a lo más personal. Siempre va a haber una intención. Esto es lo que representa el contenido y la forma. Que detrás de todas las formas y apariencias que nosotros podemos observar, vamos a poder confirmar que siempre va a haber una intención por detrás, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver una escena, ¿sí? Podemos ver la misma escena en distintas circunstancias, con distintos actores, pero si bien la escena va a ser igual, lo más probable es que detrás de cada persona y cada situación hayan intenciones diferentes. Y esto cambia totalmente la vibración y el campo, la configuración energética de esa situación o esa escena. Entonces, nuestro ser en esta encarnación y nuestra biología siempre va a estar actuando con una intención. Pero cuando nosotros no trabajamos en nuestra conciencia, en nuestro autoconocimiento, estas intenciones van a ser automáticas, ¿sí? Van a estar programadas. ¿Y esa programación de dónde la vamos a tomar? Bueno, la vamos a tomar del campo familiar, del sistema de origen, ¿sí? Esto es lo que decíamos con las herencias de linaje, ¿sí?, las memorias emocionales del clan. Nosotros vamos a tener cargada todo esto, corta un poquito. Nosotros vamos a tener cargada toda esta información y esto va a configurar, vamos a decir, distintas intenciones que van a direccionar nuestra conducta, ¿sí? Y bueno, obviamente a través de distintas situaciones de la vida, algunas personas los va llevando a preguntarse, bueno, ¿por qué las cosas resultan de esta manera? ¿Por qué tengo estas experiencias? Y ahí nos podemos empezar a preguntar qué está moviendo nuestra conducta y nuestra acción.
Entonces, bueno, la psicología realmente tiene que ir a ese punto, ¿no? A poder ayudar a la persona a que conozca las motivaciones ocultas que son inconscientes, ¿sí? Una vez que nosotros podemos reconocer, hacer conscientes las motivaciones ocultas, las finalidades emocionales programadas por nuestro sistema de origen, que ¿de dónde viene esa programación? La programación de nuestro sistema, a menos que sea un sistema con mucho autoconocimiento, con mucho trabajo del ego, ¿sí? Que no es lo habitual, va a ser una programación descargada por el sistema social del cual proviene ese grupo familiar. Entonces, obviamente, ahí ocurre que la conducta de ese individuo está totalmente seteada desde las intenciones de un sistema mayor que vamos a comprender, si vemos la historia, ¿no?, de la humanidad, son unos sistemas de poder que intentan tener un control, una manipulación de los individuos y de su potencial. Hay muchos estudios sobre el potencial humano, sobre las capacidades de la mente humana, de la conciencia humana. Se corta un poquito. Hay muchos estudios sobre las potencialidades de la mente humana, de las emociones humanas, de la creatividad humana, de la biología humana. Es impresionante, hay evidencia científica. Sin embargo, la mayoría de las sociedades, las culturas y las naciones no motivan ni estimulan estas capacidades, tanto sea con formas de pensamiento, ideología, patriotismo o a través de la alimentación. Al contrario, se genera la disminución de estas potencialidades. Sin embargo, la información está, ¿sí? Sobre todo en esta era, sabemos que la información está. Y ahí me dicen que se cortan. Bueno, espero que se vaya entendiendo, por lo menos por periodos, la información. Veo que hay momentos que se tilda. A ver si puedo hacer algo. Vamos a ver, ahí cambiando la red, si logramos tener otra estabilidad de la señal. Así que bueno, vamos a ver cómo queda después. Bueno, entonces, tenemos siempre una intención que nos mueve, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar de llevarnos por las apariencias y empezar a buscar las intenciones. Si nosotros recordamos un poquito la sabiduría tolteca, ¿no? Los conocidos 4 acuerdos de Miguel Ruiz Díaz, que les recomiendo obviamente buscarlos, en la información muy importante y tiene una configuración muy simple para la mente humana. Si nosotros vamos a los 4 acuerdos, hay un acuerdo que dice no supongas, ¿no? Entonces justamente se trata de esto, de que si yo estoy viendo una situación, estoy viendo una experiencia, tengo que tratar de preguntar, de ir más allá, de observar lo que no se ve justamente, ¿no? Que es lo esencial, esto que decía Saint-Exupéry, ¿no? En el libro del Principito, ¿no? Esto esencial que es invisible a los ojos, que va más allá de los sentidos, ¿no? Ahí ya nuestra conciencia se está abriendo de la tercera dimensión hacia una cuarta dimensión, hacia un plano invisible. Pero ahí están las emociones, y en general son las emociones las que mueven la conducta humana. Y estas emociones son dirigidas por una programación que está en las esferas mentales, que nos lleva a percibir la realidad de una cierta manera. Entonces, bueno, eso es el autoconocimiento. El autoconocimiento se trata de develar toda esa programación, y una vez que empezamos a conocer todas nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todas las emociones y la memoria emocional que venimos cargando de nuestra familia, porque de alguna manera tiene una resonancia con nuestra alma, ¿sí? Y nos está pidiendo ahí que elaboremos esta información y que la convirtamos en algo más puro, ¿sí? Que la convirtamos en algo que sea un aporte, ¿sí?, a la conciencia y a la evolución de la raza. Y por supuesto de nuestro clan en el que estamos encarnando, ¿sí? Pero de alguna manera, recién cuando nosotros reconocemos estas intenciones inconscientes, que sería la esencia que nos mueve, pero no es la esencia divina que traemos, sino es la esencia en el sentido de la intención de nuestro avatar, ¿no? De nuestra experiencia humana, mecánica, ¿sí?, automática.
Una vez que reconocemos esto, podemos empezar a abrirnos a nuestra esencia divina, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la esencia divina? Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, parte de mi experiencia, por supuesto, y luego vamos a tratar de ir un poco a cómo cada uno puede conectar con esta esencia divina, ¿sí? Cómo pueden llevar esta información a su propia vivencia y que sea un aporte justamente nutritivo para cada uno de los que resuenen con esta información. Entonces, en mi propia experiencia, lo que yo puedo observar, ¿sí? Es cierta información que se repite desde mi niñez, ¿no? Que es muy natural, muy espontánea, ¿sí? Y que era una información que me daba mucho placer, mucho disfrute, que elevaba mi energía, por así decirlo, ¿no? Para describirlo con alguna palabra. Entonces, hay configuraciones, yo les voy a hablar de una en especial hoy, que es justamente la conexión con la naturaleza, ¿sí? La conexión con la madre tierra, la conexión con los animales. Bueno, para mí obviamente desde muy pequeña esto era algo muy natural, muy parte de mi personalidad, era muy sensible, ¿no? Me gustaban mucho todos los animales, tenía extrema compasión por las plantas y los animales, ¿sí? Todo el tiempo trataba de estar en contacto con ellos, y bueno, obviamente entre un grupo de seres humanos, muchas veces yo elegía ir a la naturaleza, ¿no? Meterme en el bosque, meterme en el monte, meterme en algún lugar con naturaleza, interactuar con los animales, ¿sí? Y bueno, para mí esto era algo normal, ¿no? Era una tendencia normal. Al mismo tiempo, ya también desde muy pequeña, de alguna manera tenía también un rechazo a otros ámbitos, como podían ser las instituciones, y esto me llama la atención porque no había una comprensión intelectual o ideológica al respecto aún, sino que, bueno, obviamente, por ejemplo, para mí las iglesias me producían mucho rechazo. Bueno, luego comprendí que había ahí algo de las memorias, obviamente, del alma, donde hay experiencias, obviamente, negativas, ¿no? Con estos campos de información. Pero también yo podía observar que ciertas programaciones limitantes de culpa, de sacrificio, desde muy pequeña me producían, ¿no? Como un rechazo, como un no poder realmente integrar esa información en mi interior, ¿no? Y sin embargo la información que me proveía la naturaleza para mí era muy fácil de integrar, ¿no? Y hay situaciones muy interesantes que, bueno, para mí también eran muy naturales en ese momento, ya en la adolescencia, por ejemplo. Bueno, me conectaba con los árboles y descargaba información de los árboles. Y para mí era muy natural que esa información que yo accedía en ese momento era totalmente cierta. Y bueno, con el pasar de los años accedía justamente a material bibliográfico, de escuelas esotéricas, de estudios a veces científicos, que me confirmaban esta información. Y claro, luego lo daba por sentado, ¿no? Como que, claro, yo había tenido esta intuición, pero después lo confirmé y bueno, ya me quedaba, ¿no? Con la parte más académica. Pero claro, con el correr del tiempo empecé a tomar conciencia de que estas experiencias que yo tomaba tan naturalmente no eran tan naturales, ¿sí? Que había ahí una conexión muy fuerte. Entonces, claro, con el correr del tiempo, con el pasar de los años, empecé a observar que muchas personas, ¿no? Con sensibilidad, con una afinidad muy notable con la espiritualidad, comentaban que no se sentían parte del mundo, ¿no? Que no se sentían parte de este planeta. Y yo siempre esta información, si bien resonaba en un punto, es como que la iba matizando, y lo que yo podía conocer en mi interior era que realmente el tema no venía con el mundo, ¿no? Yo sentía que al contrario, era en los animales donde yo me reencontraba, podía armonizar mis campos energéticos, reencontrarme con lo que yo quería. Ahí se cortó un poquito, vamos a tener paciencia.
pero yo notaba que me podía reencontrar, ¿no? En el contacto con los animales, con esa esencia que yo realmente era, lo que yo realmente soy, ¿no? Bueno, obviamente donde iba a un lugar con animales, yo iba hablando con los animales, ¿no? Comunicándome, ahí haciendo conexiones, tal vez con mucha más facilidad, ¿no? Que con los seres humanos, ¿sí? Eso fue algo obviamente a trabajar, ¿no? A nivel de la personalidad, a tratar de trascender, ¿no? Esta cuestión, pero sí era muy notable y seguramente muchos de los que van a escuchar esta información van a resonar con la misma, por eso me parecía sumamente importante compartirla, más siendo el 22, ¿no? Esta conmemoración del Día de la Tierra, y siendo el 23 uno de los días que a nivel metafísico se trabajan para liberar el karma de Gaia. Bueno, entonces, ¿cuál viene siendo la integración, no? Porque bueno, esto puede seguir. Hay una integración, luego, posteriormente, trabajé mucho con mis vidas pasadas, ¿sí? Tuve las experiencias a través de terapias y posteriormente desarrollé esta conexión interna a través de mi propio canal, ¿sí? Que también siempre fue algo muy fácil para mí y muy accesible, pero bueno, obviamente a través de las diferentes técnicas uno va encontrando, ¿no? Como un circuito interno que se va lubricando, que se va haciendo cada vez más fácil, se va como desbloqueando esa capacidad, ¿sí? Entonces, en realidad no estaba bloqueada por algo externo, es un bloqueo interno que uno genera, ¿sí? Para adaptarse justamente a este entorno social. Y muchas veces cuando tomamos las técnicas o las terapias, lo que realmente hacemos es, bueno, ok, en este momento decreto que acepto la responsabilidad de esta virtud, de esta cualidad, y la desbloqueo, vuelvo a tener ese acceso. Pero bueno, es realmente un trabajo interno con la mente que está muy programada para volver a bloquear esas capacidades y el acceso a las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, a través de las vidas pasadas también comencé a reencontrarme justamente con esta información, con distintas experiencias en las que la naturaleza era un lugar de refugio, de encuentro, de recordar el origen. Y yendo cada vez más y más atrás, pude comprender que había una gran conexión con el alma de Gaia, ¿sí? El planeta es un logos, ¿sí? Femenino, o sea, una conciencia cósmica en la que muchos de nosotros, pero muchísimos, ¿sí? Miles, porque realmente en los niveles superiores somos casi conciencias colectivas, y en estas dimensiones o densidades, nosotros tenemos un gran amor por esta deidad, ¿no? Por esta gran mónada de conciencia que sería el alma, vamos a decir, para que sea más fácil, el alma del planeta Tierra, el alma de Gaia, ¿sí? Muchos de nosotros teníamos obviamente esta conexión porque reconocíamos nuestra madre ahí como una extensión del divino femenino de la fuente, y en el punto en que Gaia toma este servicio, ¿no? De encarnar en este planeta para lo que sería el proyecto de la raza humana, ¿no? Además de todo lo que es el proyecto del planeta Tierra como biblioteca genética y multidimensional. Una vez que Gaia toma esta misión, muchos de nosotros tomamos la misión de venir a trabajar junto con ella, ¿sí? Y obviamente todos los grupos nativos vinieron justamente a anclar la información para nosotros poder seguir en servicio a Gaia, ¿sí? Entonces, acá hay muchísima información, pero vamos a ir al punto esencial, que puede ser lo más práctico para cada uno de nosotros, que este punto, ¿no? Que sería reconocer mi conexión con la naturaleza, mi conexión con las plantas, con los animales, y comprender que en esa conexión hay algo que se reconoce, ¿no? Hay algo que
más allá de las experiencias, la historia personal, la identidad, la carrera, la profesión, la familia, el clan, hay algo anterior que tiene una comprensión mucho más simple y que eso es, ¿no?, la frecuencia del amor y la frecuencia de la vida, ¿sí? La frecuencia del amor como aquello que busca esta expansión, ¿sí? Y esta consecución de la vida, ¿sí? Y justamente la frecuencia de Gaia es justamente eso, ¿no? Es esta capacidad de inclusión maternal, de nutrición, de contención de todo, sin juzgar, ¿sí?, las distintas gamas o matices de lo que contiene, ¿sí? Obviamente, bueno, Gaia, el alma de Gaia, representa, como decíamos, una energía femenina que representa un arquetipo maternal, ¿sí? Un arquetipo de madre divina, de madre cósmica, ¿sí? Y es esa conexión lo que nos da la capacidad de potenciar el diseño divino que está en nuestra biología, pero es esa conexión a la tierra. Entonces muchos seres vienen con esta sensibilidad, ¿sí?, con esta conexión, que obviamente cuando pueden estar más en conexión con la naturaleza, más en conexión con los seres vivos de otras razas, muchos seres encuentran ahí su centro, se alinean, se limpia su campo energético, y cuanto más se alejan de eso, obviamente por la alimentación, por la vida en las ciudades, por el ritmo mecánico y robótico de las ciudades, empiezan a enfermarse, ¿sí? Pero más allá de que estos seres puedan reconocer esa conexión con la naturaleza, es comprender esa virtud, ¿no?, que nos trae esa sensibilidad de realmente estar buscando siempre la armonía, ¿no? Estar buscando siempre vibrar en amor, estar alegres, ¿no? Que cada uno se sienta amado. Eso es lo que realmente reside en esa esencia, en ese código, ¿no?, que yo les estoy tratando de contar a partir de algunas experiencias como parte del reconocimiento de mi propia esencia. No puedo decir que es la totalidad de la esencia, ¿no?, porque son códigos más complejos, pero parte de esa codificación tiene una conexión a Madre Gaia, ¿sí?, a la Madre Tierra. Y esa codificación lo que nos viene a traer es la conexión con la vida, ¿sí?, el deseo, el anhelo de que todos los seres puedan estar vitales, puedan estar en amor. Y claro, cuando traemos un montón de programación familiar que conforma nuestro ego, que nos dice que, bueno, que somos rechazados, que no somos amados, que estamos solos, que tenemos un defecto de origen, ¿no?, que tenemos un problema, que no nos podemos adaptar, que no podemos complacer a todo el mundo, que tenemos que priorizar al otro primero y no escucharnos a nosotros, se va distorsionando la conexión, obviamente, con esa esencia. Pero cuando vamos limpiando todas estas capas, ¿no?, de la esfera mental, de todas estas programaciones limitantes que nos confunden, que no nos permiten escucharnos, que bloquean obviamente la conexión con el cuerpo, que el cuerpo está totalmente conectado con esa esencia y busca el bienestar, el equilibrio, la armonía de la energía. El cuerpo busca eso. Entonces, si traigo unas esferas mentales programadas para una dirección contraria, el cuerpo va a estar en desequilibrio, ¿sí? Y por eso muchas personas, ¿no?, que sufren los trastornos que están de moda, justamente en los ámbitos de salud mental, ¿no?, en los ámbitos de psiquiatría, que tienen que ver con los ataques de pánico, la ansiedad. Realmente es muy probable que sean seres que tienen estas capacidades, que su código original está más limpio, está más puro, pero que no están pudiendo vivir una vida en resonancia con esa información interna. Entonces la materia se empieza a entrar justamente en caos, ¿sí? Que es lo que nosotros notamos como sufrimiento, desequilibrio, enfermedad. Pero realmente es que no hay una concordancia entre las frecuencias externas materiales que experimenta esta persona y la esencia, ¿sí? Otras personas, sin embargo, su esencia está más apagada o la información está más alejada, y es parte de lo que esa alma tiene que vivir o ha elegido, y puede estar en una programación cultural limitante, pero puede ser suficiente, puede estar bien, puede no mostrar demasiado desequilibrio, ¿sí? Y
y puede ser adecuado, ¿no? Suficiente para esa experiencia humana. No todos tenemos que experimentar lo mismo. Pero muchas veces las personas que traen esta información a nivel álmico son las que más sufren en este tipo de entorno cultural social que tenemos a nivel predominante en el planeta. Y al no tener esta información, que obviamente hoy en día está mucho más al alcance, pero bueno, al no tenerla en los ámbitos donde el saber, ¿no? Tiene el poder, ¿no? Donde el poder, digamos, contiene o limita ese saber y dice que es lo válido y que no. Al no darse esta información, en general estas personas consideran al contrario, en lugar de considerar que tienen algo esencial que escuchar y que reconocer, terminan considerando que tienen un problema o tienen un defecto o tienen una disfunción porque no están pudiendo adaptarse a esa norma y ese estatus social, ¿sí? Entonces, muchas personas van a notar esta sensibilidad, esta conexión con la naturaleza. Y en esta sensibilidad y conexión con la naturaleza, en realidad lo más importante es la codificación que nos lleva a buscar el amor y la armonía, ¿sí? Que es lo que nos lleva a la expansión de la vida, ¿sí? Que es la configuración frecuencial necesaria para que la vida se expanda. Entonces realmente esto, que sería esta esencia, esta información de servicio a la tierra, se va a expresar de distintas formas en la materia. Entonces, esta es la esencia de la información y luego tenemos las formas en que se expresan, ¿sí? Y las distintas formas, obviamente, como decíamos hoy, pueden ser a través del arte, a través justamente, por ejemplo, en mi caso, de trabajar la información de la mente humana, ¿sí? Toda la programación mental, para que el ser humano acceda a estados de conciencia que le permitan la conexión con esta esencia, ¿sí? A través de generar hábitos saludables, a través de la ecología, a través de la alimentación consciente, todas estas actividades, ¿sí? Ir como reemplazando las funciones cotidianas que tenemos en la vida social humana, pero que nos provee la Matrix, con unas funciones parecidas, pero desde una conciencia más integral y más holística, como puede ser, por ejemplo, esto que decimos de la comida consciente, la alimentación vegana, ¿no? En esto de no alimentar tanto lo que sería toda la industria de la violencia a los animales, ¿sí? El trato que de manera masiva se le da a los animales sin tener ningún tipo de conciencia de la carga afectiva y emocional de la vida de esos animales que después nosotros ingresamos en nuestro cuerpo. Las personas que hacen cosmética natural, ¿no? Esto de empezar a darnos cuenta que muchos de los productos que utilizamos tienen muchísimos químicos y metales pesados que deterioran nuestra salud y afectan nuestros campos electromagnéticos y por ende nuestros estados de ánimo y nuestras potencialidad de conciencia. Entonces, obviamente, las personas que nos pueden ofrecer una cosmética natural, una alimentación natural, un estilo de vida con nuestros ritmos, como pueden ser técnicas, ¿no? De visualización, meditación, el yoga, el qigong, todo esto probablemente traiga esta codificación, ¿sí? De conexión a Madre Tierra, de servicio a Madre Tierra. ¿Sí? Como seres humanos, sobre todo nuestro servicio está primero mínimamente en lograr vibrar en la armonía que vibran el resto de los mamíferos y las otras razas que no son mamíferas también, ¿no? Primero el ser humano tiene que recuperar esa armonía de vibrar en amor, que toda esta programación y todo este estilo de vida nos ha corrido, nos ha llevado a este estrés, ¿no? Tan común en todos nosotros, a esta ansiedad tan recurrente, y no estamos en armonía, no estamos en paz, no estamos conectados con la vida. Entonces, todas las otras razas mínimamente están conectados con su vida y haciendo lo que es mejor o más adecuado para su energía. Y eso es mínimamente lo primero que tenemos que lograr, ¿sí? Entonces, por eso mismo estas almas, lo primero que sucede es que rechazan totalmente todas las programaciones matrizadas, ¿no? Sobre todo hablando de la Matrix
de control o lo que sería las élites de poder, ¿no? Y todas estas programaciones de limitación, de que la información o el saber proviene de un cierto ámbito de pericia o de expertise del cual nosotros dependemos para saber qué es lo adecuado para nosotros, ¿sí? De no tener esta conexión del ser humano con qué es lo adecuado para sí mismo, necesitar otro ser humano que nos esté guiando, que nos esté confirmando que nuestro sentir o nuestro pensar es el adecuado o es el correcto, ¿sí? Entonces en ese desvío está la raza humana y todas estas almas vienen justamente más alineadas a todo lo que les va a dar armonía. Por eso estas almas van a ser las que recuperen todo el saber, ¿sí? Estas almas van a ser las que van a sentir resonancia por la información que tiene que ver con las culturas nativas, van a sentir resonancia por la información espiritual, por distintos tipos de espiritualidad, aunque no tanto por las religiones y los grupos sectarios. Estas almas van a ir a buscar justamente todo lo que sea que esta información antigua y esta sabiduría antigua se pueda traer al presente de formas más modernas, estudiándola, generando algún tipo de sistematización científica, como puede ser el mindfulness, todas las técnicas que se han, ¿no?, como desarrollado a partir del conocimiento de Oriente, traídas a Occidente, ¿sí? Van a ser todas estas almas que van a promover estilos de vida más armónicos, y promover estilos de salud mental, ¿no?, para que el ser humano se conecte realmente consigo mismo nuevamente. Entonces, acá un poco yo quería hablarles, no sé cuánto tiempo vamos y cuánto tiempo nos queda, vamos a ver qué nos dice Instagram, pero yo quería hablarles un poco del propósito, ¿no?, porque son como conceptos que se mezclan mucho, ¿sí? La esencia, la misión, el propósito, ¿no? Y bueno, vamos a entender que sí, pueden ser sinónimos todos de intención, ¿no? La esencia de algo es la intención que subyace detrás de algo, ¿sí? Bueno, y un propósito, de alguna manera, es algo que conlleva una intención, ¿sí? Tenemos una intención de base que nos lleva a proponernos una acción para dar cauce a esa intención, para llevar a la manifestación esa intención, ¿sí? Pero, bien, ¿qué sería el propósito? ¿Sí? Bueno, como dijimos hoy, si bien todo tiene una esencia o todo tiene una intención, todo tiene un propósito, es lo mismo, ¿sí? Todo tiene un propósito. Ahora, cuando en general se habla de propósito, se habla del propósito de vida, ¿sí? El propósito de vida, y ahí es como que ahí está. Se relaciona mucho este propósito de vida con lo que hablamos muchas veces como la misión, ¿sí? Son distintas palabras y muchas veces estas palabras generan como modas y bueno, obviamente cada uno lo entiende desde un nivel y muchas veces cuando se empieza a popularizar algo tanto y se pierde su profundidad, también se empieza a rechazar ese concepto, ¿no? Como se empieza a ver justamente como algo muy liviano, ¿sí? Y justamente perdemos el mensaje que nos puede estar trayendo, ¿no?, esa palabra con lo que representa. Entonces, ¿qué les quiero transmitir hoy? Que una vez que nosotros empezamos a reconocer nuestra esencia, que ahora vamos a hablar un poquito de, ¿no?, cómo reconocerla, vamos a poder observar qué propósitos tenemos en nuestra vida. Si nunca nos estamos proponiendo nada y nunca nos estamos planteando objetivos o propósitos, los vamos a estar llevando a cabo igual, como decíamos recién, ya que nuestro inconsciente, con la programación que trae, va a configurar intenciones inconscientes, ¿sí? Intenciones automáticas que van a, por lo menos, tener la finalidad de hacernos sobrevivir y estar seguros, según la información, de ese clan, ¿sí?, de origen, por lo menos biológico, ¿sí? Así que esa va a ser la intención principal de la materia, que nosotros sobrevivamos. Obviamente que nada garantiza nada, que nosotros tengamos esa información biológica que dice que vamos a sobrevivir, no es garantía de nada. Pero sí hay una seguridad, una tranquilidad, una comodidad, esa sería la zona de confort, porque nuestra
parte más física, ¿no? Y más de los sentidos y desde la reacción, va a estar respondiendo desde ahí. Entonces, siempre vamos a tener un propósito inconsciente. Y básicamente va a ser la supervivencia primero, ¿no? Y la pertenencia a la manada. La pertenencia al clan de origen, porque eso es justamente un código básico animal que representa que, bueno, el mamífero necesita a su grupo de supervivencia. Entonces, claro, ahí como a nivel colectivo hay todo un condicionamiento, ¿no? Y un direccionamiento de la información para justamente no dejar muy abierto y muy libre, ¿no? La expansión del conocimiento y del ser humano. Bueno, nosotros también vamos a recibir esa limitación. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar que por más que no nos estemos proponiendo nada y que no tengamos propósitos conscientes, hay propósitos inconscientes que se llevan a cabo, ¿sí? A través de la programación de nuestro inconsciente, y empezamos a observar, bueno, esta es mi programación, ¿cuál es mi esencia? Podemos empezar a plantearnos tener propósitos que estén alineados a nuestra esencia divina, ¿sí? Y ahí es un poco donde se habla del propósito de vida, ¿sí? Porque va a ser un propósito que va a estar más alineado con las lecciones del alma, con los aprendizajes e integraciones que necesita, vamos a decir, esa parte del espíritu que viene a experimentar esta encarnación en la materia. Y de alguna manera vamos a también estar generando, ¿no? Como el terreno fértil para que nuestra esencia se desarrolle y se expanda, creando nuevas formas. Y ahí nosotros obviamente seguimos generando nuevas plataformas de conciencia, ¿no? Como nuevos campos de información que ya hacen más fácil y accesible a las nuevas conciencias que vienen afines a esta información acceder y tomarla. Por eso es un trabajo que puede ser individual, porque requiere mucho primero de introspección y de conexión con el propio ser, pero que a fin de cuentas termina siendo un trabajo de conciencia colectiva, un trabajo para la genética de una raza, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar la genética y empezar a ver todo lo que tiene que ver, que nos ofrece el sistema, con genes, con genética, porque realmente lo que viene a ser el alma acá tiene que ver con el espíritu, pero en otro sentido tiene que ver con la genética. Si no, no habría experiencia material, no habría experiencia en la materia, ¿sí? Venimos a hacer una experiencia en la materia porque venimos a aportar a esa información codificada en la materia. Bien, así que, bien. Vamos a ver un poquito qué más nos podemos estar perdiendo, podemos estar saltando. Bueno, gracias a todos los que están ahí, los que resuenan, están resonando con esta información, los que llegaron hasta este momento del video para que quienes lo vean después. Bueno, gracias por esa resonancia, por esa expansión de la información. Es muy importante porque ya saben que, bueno, uno comparte esto a partir de todo un proceso interno y es algo muy personal, pero al mismo tiempo eso que nos da, ¿no? Esa nutrición y expansión que nos da, es lo que nos da el empuje para compartirlo y para expandirlo, ¿no? Y ahí están ustedes también, que si están ahí es porque lo están sintiendo, porque están resonando y que de alguna manera vuelven a generar esa onda expansiva. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Bien, entonces, el servicio a Gaia es mantener esta frecuencia de amor, que es lo que permite la vida, ¿no? Lo que nos conecta con la vida material, ¿sí? Porque en esta era y con toda esta información espiritual, muchas personas hace varios años, actualmente muchísimas más, están conectando con la espiritualidad, con la información sobre la espiritualidad, pero hay una tendencia con estos bloqueos que tenemos a utilizarlo como un mecanismo más de escape, ¿sí? Como una forma más de no querer ser humanos, no querer reconocer la responsabilidad que tomamos al encarnar, no querer recordar ese acuerdo y esa elección y por ende no querer vivir, ¿no? Entonces es como, bueno, venimos a vivir y no queremos vivir. Nos quedamos en piloto automático, tratamos de cumplir con lo que el sistema o la Matrix nos
ofrece, pero de alguna manera no salimos de la vida, ¿sí? Entonces, justamente ahí todavía faltan limpiar algunos programas, que son los programas de anulamiento del divino femenino, donde los chakras inferiores están desconectados de Madre Tierra, ¿sí? Y justamente estamos desconectados de la vida. Entonces, este reconocimiento de nuestra esencia y comprender que traemos la frecuencia del amor es justamente para entender que la traemos a la tierra, para aplicarla en la tierra, para manifestarla en la tierra y para generar un campo de energía material, ¿sí? De una vibración cada vez más sólida en la tierra, ¿sí? Entonces, la espiritualidad no tiene que ser una forma de escape a nuestra vida mundana, sino que al contrario, tiene que ser la puerta de acceso, ¿sí? La vida mundana tiene que ser la puerta de acceso a nuestro espíritu, a reencontrarnos con todo lo que somos, ¿sí? ¿Cómo mantenemos esa frecuencia de amor en los ciclos de la materia, ¿sí? En las bajadas y subidas, en las experiencias humanas, en los condicionamientos que experimentamos, que reconocemos, pero que por más que los vamos a trascender, los tenemos que vivir nosotros? ¿Cómo mantenemos esa frecuencia de amor? ¿Cómo nos permitimos vivir nuestra vida, estar vitales, sentirnos vivos, sentir ese fuego que nos hace sentirnos vivos? Ese es el servicio a Gaia. Todos los seres que buscan de alguna manera eso o que rechazan con todo su ser todo lo que vaya en contra de eso, traen esta codificación y están haciendo ese servicio y es muy importante que lo reconozcan. ¿De qué forma entonces vamos a ir accediendo a esta frecuencia de amor? Y bueno, ahí viene el autoconocimiento, porque vamos a tener que trascender el ego, que sería lo que decíamos de toda la programación heredada. El ego lo decimos en el sentido de la identidad que heredamos y que asimilamos de forma automática. Este reconocimiento nos permite construir un ego en armonía a nuestra esencia, en armonía a la totalidad que somos, ¿sí? En servicio a los otros y por ende a nosotros mismos como una totalidad. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo personal que hacer, ¿sí? Pero bueno, justamente porque estas almas rechazan, ¿no? Todo lo que vaya en contra de la vida, se van a ver llevados a hacer este trabajo. Y ahí están todas las técnicas, todas las plataformas, todas las metodologías, todas las formas de servicio que cada ser humano en su propio camino, haciendo lo que le gusta, lo que desea, va encontrando para ofrecer a otros, para que justamente puedan hacer ese trabajo de ir purificándose, ¿no? De ir limpiando esas capas. Entonces tenemos que trascender el ego para acceder a esta frecuencia de amor, ¿sí? Bueno, y ahí está que nuestro propósito ahí vaya un poco más a la resonancia con nuestra esencia. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con nuestra esencia? Para luego llevar a cabo un propósito en coherencia, ¿sí? En resonancia con nuestra esencia. Bien. Bueno, justamente la conexión con nuestra esencia va a tener que ver con reconocer aquello que nos atrae naturalmente, que nos genera expansión, todo aquello que nos conecta más profundamente con nosotros, que nos es natural, que cuando empezamos a estar en ese tipo de actividad, vamos a entender que realmente la esencia es una frecuencia, es una información. Por eso la palabra melodía es la palabra que más engloba la idea de esencia, ¿sí? Entonces no es realmente una actividad, sino es cómo yo me siento en esa actividad, ¿sí? Lo que realmente me conecta con mi esencia. Entonces hay muchas actividades que podemos ir probando, pero es cuando yo encuentro esa sensación de que me hace ser más yo misma, de que me siento genuina, que me siento que puedo jugar, que puedo expandirme y que muchas veces se eleva tanto la vibración que hasta podemos vibrar, podemos temblar, podemos sentir adrenalina, porque eso es lo que me reencuentra conmigo, ¿no? Es esa vibración que conecta en alguna actividad o en algún momento, me reconecta con mi ser, con mi esencia, ¿sí? Entonces, cuanto más nos damos lugar, ¿sí? A reconocer
y experimentar nuestro propio deseo, porque no se trata de encontrar el deseo desde la mente, decir, ay, qué me gusta, qué no me gusta. Bueno, eso puede ser una pista, como una guía, para después experimentar algo y ver cómo me siento y encontrarme en ese sentirme, ¿sí? Entonces el deseo es justamente el reconocer y experimentar y comprobar en la experiencia cómo me siento. Cuanto más nos damos lugar a ese deseo, se va abriendo nuestra intuición, nos vamos permitiendo ver dónde vibramos mejor, dónde encontramos más armonía, dónde sentimos más paz, libertad, expansión, autenticidad. Eso es lo que nos va haciendo conectar con nuestra esencia. Y bueno, paulatinamente es muy probable que a esa esencia le vayamos poniendo palabras, le vayamos poniendo ideas, vayamos recordando vidas pasadas, las memorias del alma, ¿sí? O información que nos ayuda, ¿no?, a como darle más matices, más tangibles, si se quiere, a la esencia, que es una vibración abstracta, ¿sí? Entonces, cada vez es más fácil transmitir eso. Cada vez se nos hace más fácil expandir y transmitir y transferir hacia los otros campos de conciencia esta esencia. Entonces tenemos que hacer este proceso, ¿sí? Y una vez que vamos reconociendo partes de nuestra esencia, nuestro ser, aquella autenticidad genuina que traemos y que, bueno, sí o sí, cuando somos más chicos está ahí como flor de piel, ¿no? Entonces nos sirve mucho esa conexión con nuestro niño interior y el trabajo con el niño interior, que bueno, tiene que ver con el trabajo con el ego, con las sombras, como siempre hablamos desde Conciencia Orgánica. Toda esa parte del autoconocimiento es realmente necesaria porque, bueno, vamos a conectar con ese niño que se divertía, que jugaba, que era auténtico en la medida que trabajemos todas las heridas de nuestro niño interior, todo lo que absorbió, todo lo que no pudo en ese momento elaborar conscientemente, y ahí tenemos todo el arquetipo con toda su información completa, ¿sí? Pero en ese reconocimiento de nuestro deseo, de nuestra intuición, de ir comprendiendo nuestra esencia y pudiendo empezar a nombrarla, empezar a transmitirla, ahí nosotros empezamos a tener más claridad de qué propósitos nos van a llevar a esa esencia. ¿Qué me puedo proponer yo en mi vida con lo que tengo? ¿Sí? Nada de tener, no como objetivos que requieran demasiados pasos intermedios. Hay que empezar, eso está bueno, sí, pero no en la medida que nos pospone nuestra expansión. Tenemos que empezar con lo que tenemos, con reconociendo y revalorizando todo lo que ahora tenemos para justamente generar, ¿no?, propuestas en las que podamos conectar con esa esencia, conectar con esa vibración que nos hace sentir nosotros mismos, ¿sí? Y vamos a estar teniendo en cuenta propósitos de vida que vamos a entender más en resonancia con nuestra esencia. Y esos propósitos tienen que ir cambiando, tienen que ir mutando, ¿sí? Porque tenemos que entender que los propósitos son formas y que la forma realmente no es que no importa, porque la forma nos va a traducir la esencia, pero las formas son múltiples, variadas e infinitas, ¿sí? Y sin embargo, en las múltiples formas puede haber la misma esencia, ¿sí? Por eso las formas, las formas que son cambiantes, ¿no?, quiero decir, y la esencia permanece, la información esencial siempre permanece igual, encarnación tras encarnación, experiencia tras experiencia, la esencia permanece. Lo que cambia son las formas. Por eso vamos a tener distintos propósitos de vida en distintos momentos y periodos de nuestra vida. Lo importante es que observemos si esos propósitos están en coherencia con nuestra esencia, si resuenan a esa esencia, qué sentido, ¿no?, tienen esos propósitos, esas actividades que queremos hacer para nuestro ser más profundo. En qué medida esas actividades o esos proyectos nos van a permitir vibrar más en esa esencia, ser más esa esencia, ¿sí? De esto se trata un poquito, ¿no?, el ir como diferenciando estas palabras, estos conceptos, que realmente me parecen de muchísima ayuda. El propósito es importante, no como identificación, ¿no?, decir, bueno, esta es mi misión, yo soy esto, eso está bien, porque es un reconocimiento, está bien,
¿no? Decir, bueno, a hoy me doy cuenta que yo soy tal ser, que vengo de tal lado. Bueno, está perfecto porque es un reconocimiento de una parte de mí, pero sobre todo si esa información me sirve de manera práctica en mi día a día, en mis actividades, en que mi realidad material tenga más esa resonancia de mi esencia. Para eso me tiene que servir. Y probablemente después voy a tener que generar un ego o una identidad con otra información diferente, porque se va a tener que adecuar a otro nivel vibratorio. Entonces está muy interesante esto del propósito, pero no como una identidad fija, ¿sí? Sino como algo funcional para justamente estar en esa vibración rítmica de nuestra esencia, ¿sí? Entonces el propósito, de manera práctica, lo que nos trae es un foco de atención, ¿no? Es no perdernos justamente en las, digamos, matrizaciones del tiempo, de la forma y de la mente que genera la cultura y la sociedad humana en su mayoría en esta época. Cuando más claro tenemos nuestro propósito, más emanamos campos frecuenciales y esferas creacionales que nos van conectando con otras personas que están en frecuencias parecidas, que tienen vidas parecidas y que realmente no nos va llegando otra información, ¿sí? Pero realmente necesitamos conectar con eso. Esa sería como nuestra soga, ¿no? Que nos mantiene ahí como alineados a nuestro ser superior. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo siempre, ¿no? Seguramente eso es un poco el sello de Conciencia Orgánica, pero vamos a seguir compartiendo técnicas, metodologías que nos conecten con nuestra propia esencia, que nos conecten con el yo soy, ¿no? Formas también de ir programando nuestra mente para que se disponga a esa conexión con ese ser superior, para que un poco entregue el mando al ser superior y para que entrenemos el ego o la percepción automática en reconocer que aquello que estamos experimentando es parte de lo que nuestro ser superior está diseñando para justamente conectar con esa esencia. Y ahí parte el discernimiento de cada uno. ¿Qué me está enseñando cada situación? ¿Qué me está enseñando cada momento? ¿Qué me invita? ¿Qué me propone a cultivar? ¿Sí? ¿Qué limitación me muestra? ¿Y qué oportunidad de expansión o trascendencia me muestra? ¿Sí? Y esta es una actitud para la vida, pero cuando nuestro ego empieza a integrar esta actitud y lo va formando como un hábito para la identidad, nuestra alma empieza a regocijarse, empieza a poder estar más anclada en este envase, empieza a resonar más con la vida que llevamos y se empiezan a generar menos desequilibrios, menos subidas y bajadas, menos balanceo de polaridades, ¿sí? Menos disfunciones. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? Todos los seres que resonamos con esta cosmovisión, con esta forma de vida, con esta forma de ver el mundo, podemos comprobar que en nuestras vidas esa armonía se va generando y se va logrando. Y esta información no tiene que ir a alimentar nuestro ego y nuestro crítico para nosotros compararnos y decir, bueno, entonces cuando algo nos sale, entonces estoy haciendo algo mal. Al contrario, porque volvemos nuevamente al ego automático que busca el error, que busca, digamos, el defecto, y nos olvidamos que nuestra esencia está acá, que nuestro yo superior está diseñando esta experiencia y que es en la actitud que tengamos hacia esta experiencia que tenemos más posibilidad de conectar con esa esencia. Así que vamos a seguir compartiendo esta información y vamos a seguir expandiéndola para que cada vez esté más accesible para cada uno de nosotros, para que sea cada vez más fácil de aplicar y resonar con esta información. No nos tenemos que perder en las palabras, no nos tenemos que perder en los conceptos, tienen que ayudarnos a entrar, ¿no? Como en esa frecuencia y en ese entendimiento. Así que bueno, espero que les haya gustado el encuentro de hoy. Estoy viendo acá, chusmeando un poquito a ver si hay algo que me pude haber olvidado. Pero bueno, creo que hablamos de todo lo esencial, redundante, ¿no? Con esta idea de la esencia, lo esencial, pero sí, fuimos justamente hablando de justamente desmenuzar, ¿no? Y aclarar este concepto de la esencia y darnos cuenta cómo podemos conectar
y que las experiencias de los otros, ¿no? En este caso la mía, les pueda servir a ustedes para reconocer, ¿no? Estas partes divinas en su ser, y también por contraste las partes del ego, ¿no? Que van a ir en otra dirección opuesta a esa esencia. Así que bueno, vamos a resumir todo lo que hablamos, si quieren, en algunos pasos. Al paso 1 le puse conocernos, porque tiene que ver con reconocer justamente estas limitaciones de esta programación y al mismo tiempo reconocer estas potencialidades de la esencia del ser divino que somos. El paso 2 sería la posibilidad o la capacidad de trascender, ¿sí? Poder trascender esas limitaciones y poder expandir esas potencialidades. El paso 3 justamente sería la esencia, que sería desarrollar el propio deseo, el propio sentir, ¿no? Por eso hablamos tanto de la conciencia orgánica, de la conciencia del cuerpo, porque ahí estamos en contacto con todos los campos de información y con nuestra propia esencia. Así que el propio deseo, la propia intuición, el sentir, ahí está nuestra esencia. Y esa conexión interna y esa conexión con lo externo, porque realmente es conectarnos con lo externo, con lo interno, para luego conectarnos con lo externo y poder reconocer en lo externo un espejo de nosotros mismos. Poder reconocer en lo externo nuestro ser, ¿no? Y ahí estaríamos realmente pudiendo acceder a la totalidad de la sabiduría de esa esencia, ¿sí? Porque ahí está justamente la divinidad, en la unidad. Y en la unidad salimos de la dualidad, salimos de creer que eso que está afuera es algo distinto a mí. Entonces el paso 3 sería la conexión con la esencia y el paso 4 sería el don, ¿no? Que una vez que vamos reconociendo nuestra esencia, vamos proponiéndonos formas de plasmarla en la materia. Y ahí están nuestros dones, están nuestros talentos, el estilo particular de cada uno en traducir esa vibración esencial hacia su experiencia de vida inmaterial, que conlleva una calidad de vida, que conlleva una autorrealización, y justamente ahí la biología y la mente muestran sus capacidades más potenciales, ¿verdad? Y el quinto paso entonces ya nos lleva a diseñar justamente las vías más aptas para desarrollar estos dones, ¿sí? Que sería lo que hablábamos del propósito. Así que bueno, sería conocernos, trascendernos, conectar con la esencia, conectar con nuestros dones o activar nuestros dones y llevar a cabo nuestro propósito de vida en coherencia con nuestro propósito divino, ¿sí? O nuestra esencia divina. Así que bueno, bellos seres, querida comunidad, les agradezco por estar ahí, por resonar con esta información, por generar la conciencia, ¿no? De esta información para que justamente se vaya dando cada vez más unos circuitos energéticos que permitan el acceso de esta información a más conciencias. Bueno, queridos, qué lindo poder compartir este domingo con ustedes de forma relajada, sin hacerme problemas por la transmisión, por el StreamYard. Y bueno, por las partes técnicas, que bueno, siempre parece algo nuevo y algo para aprender, pero nada, hay que divertirse, la verdad que siempre hay formas de mejorarse, pero realmente creo que lo que llega es la esencia y las formas justamente, bueno, se pueden trascender, entonces vamos aprendiendo, ¿no? En este camino. Y vamos a seguir compartiendo información. Esperemos que ya en mayo podamos hacer la clase abierta por YouTube, siguiendo con estos conceptos, con estas técnicas que nos pueden ayudar a cultivar y expandir este ser fundamental que todos somos. Gracias a todos, gracias a quienes realmente resuenen con esta conciencia gaiana, ¿no? Con esta conexión con Madre Tierra y con esta esencia o esta codificación de vibrar en amor y de expandir todo lo que sea vida, ¿sí? De mantener esta frecuencia de la vida, ¿no? De estar vitales, de disfrutar nuestra vida, de sentirnos vivos a cada momento. Reconocer esta vida que sucede en cada instante, ¿sí? Ahí estamos conectando sobre todo para quienes les interesa la metafísica, con la frecuencia del rayo verde, ¿sí? Que es una de las frecuencias
que más está codificada en esta esencia de conexión a Madre Tierra, esta búsqueda de la verdad, que es la naturaleza de nuestro ser. Por eso toda esta información, que bueno, yo compartí con ustedes un poco de mi experiencia personal, ¿no? De mis momentos de conexión y de acceder a esta información cósmica, reconozco justamente en este propósito, en esta encarnación, en esta vida, ¿sí? Traer esta información de la verdad de la naturaleza de la conciencia humana, ¿sí? Y bueno, justamente por eso creo que me dediqué a la profesión de la psicología y siempre me llegó información que tenía que ver con la mente humana, cómo funciona la mente humana, ir viendo las distintas distorsiones, ir viendo también cómo funcionaba la mente y la vida de las personas que podían justamente funcionar con una programación totalmente paralela a quienes traían las disfunciones o los síntomas o los sufrimientos, ¿no? A nivel emocional, mental y físicos. Entonces, bueno, mi desarrollo fue por ahí, pero realmente este es un proyecto cósmico, ¿sí? Que muchas almas traemos, de restaurar la conciencia del ser humano hacia la conciencia natural, ¿sí? Que, bueno, realmente sin todas estas distorsiones, deberíamos ya tener acceso a muchas más capacidades y potencialidades y la vibración de la Tierra sería mucho más potente, pero hemos sufrido estas distorsiones y obviamente es parte de todo un plan mayor, es parte de un aprendizaje que traemos como raza, y tenemos que reconocer todas estas distorsiones, pero tenemos que entender que ya es tiempo de alinearnos con la verdad esencial, que es la verdad del ser, permitir que nuestras esferas de conciencia, que nuestras funciones humanas y que nuestro campo mental esté alineado con esa verdad y realmente poder co-crear una humanidad, una sociedad, una red de seres humanos que vibre en armonía con todos los otros reinos, que acompañe a la Tierra en todos sus procesos energéticos que fueron profetizados hace ya tanto tiempo, tantos siglos, tantas eras, y que nosotros en nuestro interior sabemos que esto es un proceso muy largo. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, les comparto un poquito ahora ya casi al final de este encuentro, pero les comparto un poco que en mi propia experiencia desde muy pequeña sabía que la humanidad tenía una tarea muy importante. Me parecía que había nacido en un momento muy fundamental, cuando las personas se quejaban de la humanidad o se quejaban de estos tiempos, me resonaba mal, sabía que eso no era cierto, que toda la información que me traían de que el ser humano era el peor animal, ¿no?, sobre el planeta y de que era el que realmente era como un error, ¿no? No me resonaba. Yo sabía en mi interior que no era cierto esto, que al contrario, que había una función muy importante del ser humano, y que la Tierra tenía una función también muy importante como ser cósmico y que esta época era muy importante. Y bueno, después cuando fui creciendo me enteré, ¿no? Obviamente, en el 2012 yo era bastante joven, me enteré de esa información, de las profecías mayas, empecé a ahondar y empecé a ver que, claro, muchos seres traían ya desde hace bastantes, digamos, desde el siglo pasado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde décadas hasta centenares de años, hasta miles de años, iban trayendo la misma información y replicando la misma información de la época cosmológica a la que llegaría el planeta, ¿no? Y de qué representaba eso en los ciclos, ¿no?, de la vida y en los ciclos que la Tierra viene teniendo desde la antigüedad, desde épocas milenarias que ni siquiera nos podemos imaginar. Lo confirmaba esa información, ¿verdad? Y hoy, ¿no?, con todo lo que fui recordando e integrando de mi memoria cósmica, termina de cerrarse esta comprensión, entendiendo justamente de que somos almas que venimos
a trabajar justamente con Gaia para que el ser humano vuelva a esta armonía. Y bueno, quienes resuenen con esta información, obviamente para muchas personas puede ser que no lo puedan escuchar por ahí, que no les resuene por ahí, que consideran que es mi propia percepción, ¿no? Y que no es algo para darle credibilidad. Y eso está muy bien, ¿sí? Porque cada uno tiene que resonar y esta es una era en que tenemos que aprender a confiar mucho en nuestra información. Esto que hablábamos de la esencia, en dejar de buscar peritos, expertos que nos digan si esto que sentimos es así, si realmente es correcto. Tenemos que empezar a confiar en nuestro ser, a trascender el ego, a trascender los miedos, las inseguridades, y que cada uno puede tomar la información como le sirva, ¿sí? Como lo resuene. Así que bueno, para eso les vengo a compartir todo esto. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta comunidad y resonar con esta información. Espero que les sirva a muchos que realmente sientan esta resonancia con toda esta información, que sé que son muchos porque me he encontrado con muchísima gente en toda mi vida, y en este último tiempo, en estos últimos 3 años, se ha potenciado este encuentro, y bueno, por eso cada vez cada uno va teniendo más convicción y certeza de lo que siempre estuvo ahí, ¿no? Y bueno, la mente y las dudas y la programación nos cuesta realmente validarlo. Así que por eso, ¿no? Hoy hago también este acto de poder compartir, y es la idea seguir compartiendo todas estas experiencias personales para seguir potenciando esta información y abriendo en ustedes la posibilidad de escucharse y validar la propia información. Gracias. Que esto resuene en sus corazones, que sea la paz con ustedes, la paz de la naturaleza en sus almas y en su mente. Gracias a todos, y nos seguimos encontrando desde este canal, desde esta plataforma y desde todas las que se pueda. Gracias a todos, y bueno, vamos a dejar subidito esto. Adiós. Que tengan... Gracias a todos los que están ahí. Ahí los estoy chismeando. Qué lindo, gracias a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hermosa semana. Adiós.